Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. El cardenal Kurt Koch, nombrado presidente de ACN. Estamos muy agradecidos con el Papa León XIV, asegura la presidenta ejecutiva Regina Lynch. El cardenal Koch, conocido de ACN desde hace muchos años, aporta una amplia experiencia en el ámbito del diálogo ecuménico e interreligioso. La Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need, ACN, ha expresado su gratitud al Papa León XIV por el nombramiento del cardenal Kurt Koch como su nuevo presidente. Monseñor Koch, de 75 años, reemplaza al cardenal Mauro Piacenza, quien ha encabezado ACN durante 14 años y fue el primer presidente de la institución después de su nombramiento como Fundación Pontificia. El cardenal Kurt Koch nació en el cantón de Lucerna, Suiza, en 1950. Completó sus estudios en Alemania y Suiza y fue ordenado sacerdote en 1982. En 1995 fue nombrado obispo de Basilea tras ser consagrado por el Papa Juan Pablo II y nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2010. El cardenal Koch no es un extraño para ACN, ya que ha colaborado estrechamente con la Fundación Pontificia a lo largo de los años y en particular con sus oficinas nacionales suiza y alemana, participando en conferencias y peregrinaciones, entre otros eventos. Monseñor Kurt Koch es el prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y encabeza la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo desde 2010. Las relaciones ecuménicas e interreligiosas son una parte esencial de la misión de ACN, especialmente en países donde los cristianos o los católicos son una minoría. Nos alegramos de contar con el cardenal Koch como nuevo presidente y con la orientación que puede aportar a nuestra misión para con los cristianos perseguidos y necesitados del mundo entero. Le estamos muy agradecidos al Papa León XIV por este nombramiento y por su interés en nuestro trabajo, ha declarado la presidenta ejecutiva de ACN, Regina Lynch. El nuevo presidente de ACN releva en el cargo al cardenal Mauro Piacenza, de 81 años, que ha dejado el cargo que ocupaba desde 2011. En mayo de su último año como presidente de ACN, el cardenal Piacenza tuvo la oportunidad de dirigirse a miles de benefactores y empleados de la Fundación en la peregrinación jubilar a Roma, donde les recordó que la misión de Aid to the Church in Need es precisamente esta: ayudar a Cristo en su obra de salvación, ayudarlo a ser conocido y amado, ayudar a Cristo a salvar a la humanidad apoyando la vida de la Iglesia, especialmente allí donde se enfrenta a las mayores dificultades. Regina Lynch ha subrayado que en el cardenal Piacenza, ACN siempre ha tenido un mentor y un presidente estable y de confianza. El cardenal ha mostrado un gran interés por nuestra labor y nos ha guiado con sus consejos y su ayuda, y ha añadido: el cardenal Piacenza siempre ha sido un gran defensor de las iniciativas de ACN, como la campaña 1 millón de niños rezando el rosario y las campañas de Oriente Próximo, y le estamos muy agradecidos por su servicio a los cristianos necesitados y perseguidos. Monseñor Piacenza está y estará siempre presente en nuestras oraciones. ACN es una fundación pontificia que ayuda a cristianos en 138 países a través de más de 5.000 proyectos anuales. En 2024 la fundación invirtió 130 millones de euros en proyectos. Su sede internacional se encuentra en Königstein, Alemania, pero cuenta con oficinas nacionales en 24 países de todo el mundo. El Papa viaja al Líbano para sanar heridas y trabajar por la paz. La Iglesia del Líbano espera que la presencia del Papa León XIV contribuya a asegurar justicia a las víctimas de la explosión del puerto en 2020, que sigue sin resolverse. El Líbano aún se está recuperando de años de conflictos y crisis económicas. La visita del Papa es un signo de que la Iglesia libanesa no ha sido olvidada y destaca el papel único del país en la región. En una conferencia organizada por Aid to the Church in Need, ACN, el arzobispo melquita de Beirut, Monseñor George Wadi Bakuni, afirmó que la decisión del Papa de visitar el puerto es inusual y muy significativa, al igual que lo será su visita a un gran hospital psiquiátrico. La visita del Papa al lugar de la explosión del puerto de Beirut para conmemorar las víctimas
y su visita al hospital del convento de la Santa Cruz son excepcionales, pues no es algo que los papas suelan hacer. Cuando el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI visitaron el Líbano, sus programas no incluyeron lugares concretos de dolor ni centros que atendieran a los más vulnerables. El arzobispo cree que todos los libaneses aprecian el gesto del Papa. Sienten que el Papa se acerca a sus heridas y a las personas que más sufren. Estas dos paradas tienen una profunda importancia emocional para los libaneses y el mensaje es claro: su dolor no ha caído en el olvido. En cuanto a la explosión en el puerto que arrasó gran parte del sector cristiano de Beirut y causó la muerte de más de 200 personas, el arzobispo Bakuni lamenta la falta de conclusiones de las pesquisas. La investigación del juez se ha estancado, el sistema judicial está paralizado debido a la intervención de los políticos. Pero las familias de las víctimas tienen derecho a saber. Cientos de personas murieron, miles resultaron heridas, hubo muchos daños y, sin embargo, hasta ahora, al cabo de 5 años, todavía no sabemos nada. Es increíble, dice el arzobispo George Bakuni. Mariel Boutros, coordinadora de los proyectos de ACN en el Líbano, explica que, aunque la explosión del puerto afectó a personas de todas las religiones, actualmente la Iglesia es una de las pocas instituciones que pide justicia para las víctimas, y la Iglesia pide justicia para todas ellas, no solo para los cristianos. En cuanto al Hospital Psiquiátrico de la Santa Cruz, dirigido por religiosas franciscanas, Mariel Boutros explica que el Papa quiere visitar a los pacientes y a quienes los atienden, porque hay algunos casos muy difíciles y no pueden llevarlos a ver el Papa. El hospital es socio de proyectos de ACN que ha apoyado al centro durante los años de crisis económica en el Líbano, garantizando que pudiera seguir atendiendo a sus pacientes, muchos de ellos abandonados por sus familias. El Papa León XIV ha querido añadir el Líbano al itinerario de su primer viaje internacional, que incluyó Turquía, a pesar de la inestabilidad que ha venido sufriendo el país durante los últimos años, incluido una reciente guerra entre Israel y Hezbollah, sobre todo en el sur del Líbano. Hace solo unos días, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra un objetivo en Beirut, pero el arzobispo Bakuni insiste en que el Papa no corre ningún riesgo. Todos los preparativos, incluida la seguridad, se realizaron en colaboración entre el Vaticano y las fuerzas de seguridad libanesas. Llevamos meses trabajando en ello y estamos seguros de que la situación es totalmente segura. Mariel Boutros afirma que el Papa León XIV se reunirá con un pueblo lleno de fe, pero exhausto por las pruebas que viene afrontando desde hace muchos años. La falta de justicia, la guerra, las repetidas crisis, los ataques contra el Líbano. Muchas familias tienen la impresión de estar meramente sobreviviendo, con pocas esperanzas para el futuro. Hay una mezcla de extenuación y resiliencia. Entre los jóvenes existe un fuerte deseo de quedarse y construir algo significativo en este país, pero también hay un temor real a no tener oportunidades y a la falta de seguridad. Muchos de ellos se debaten entre el amor a su país y la presión para marcharse, explica. Por lo tanto, la visita de su santidad no fue solo simbólica, sino una señal concreta de que el Líbano no ha caído en el olvido y de que la Iglesia Universal se mantiene firme junto a este país. Mientras se acerca la Navidad, desde Gaza, en medio de un frágil respiro, nos llega un urgente llamamiento. En Gaza, la parroquia católica se prepara para la llegada del Adviento bajo un alto el fuego aún inestable. Desde el corazón de una ciudad devastada, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, describe una situación sanitaria desastrosa y un día a día marcado por la falta de recursos para la reconstrucción. El párroco lanza un llamamiento a la comunidad internacional e invita a rezar por la paz en Tierra Santa. Se acerca la Navidad, pero los preparativos siguen marcados por la inquietud. El mundo debe saber que aquí hay más de 2 millones de personas que no tienen nada y que necesitan de todo, alerta el padre Gabriel Romanelli en una entrevista realizada por Aid to the Church in Need Internacional, ACN, casi un mes y medio después de la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. La comunidad internacional debería dejar claro que vivir en la propia tierra es un derecho natural, conforme al derecho internacional, insiste el párroco de la única parroquia católica de Gaza, y añade: debemos rezar mucho por la paz y por todos los habitantes de esta Tierra Santa, tanto de Gaza como de Palestina e Israel. Desde la aún muy frágil tregua iniciada el 10 de octubre, la gente hace lo posible por recuperarse. Algunos intentan limpiar sus casas o lo que queda de ellas, cuenta el sacerdote a ACN, pero hay una gran escasez de maquinaria para limpiar las calles y los terrenos, y además
La mayoría de las infraestructuras vitales, agua corriente, evacuación de aguas residuales, electricidad, están dañadas. No hay ningún indicio de reconstrucción, la falta de medios causa sufrimiento y la ausencia de perspectivas impide vivir con tranquilidad, añade el sacerdote. El padre Romanelli solicita ayuda material, espiritual y moral para todos, tanto cristianos como musulmanes, porque todos son seres humanos que sufren en su carne, su alma y su corazón. No obstante, el alto el fuego ha supuesto un respiro, tímido pero real, a pesar de los bombardeos recientes en noviembre. De hecho, la ayuda humanitaria llega con mayor regularidad. Desde que cesaron los combates, el Patriarcado Latino de Jerusalén, del que depende la parroquia de Gaza, ha logrado enviarnos importantes suministros con los que hemos podido ayudar a más de 12.000 familias, indica el párroco de la Sagrada Familia. Otras organizaciones suministran fruta, verdura y productos básicos. Sin embargo, las necesidades superan con creces las capacidades y, además, los precios, pese a una tendencia a la baja en los mercados, siguen siendo demasiado altos para muchos. Dentro de un mes la parroquia celebrará la Navidad y, a pesar de las circunstancias, ya ha comenzado con los preparativos. Estamos pensando en qué organizar y ya hay ensayos de coros y de dabkes, bailes palestinos en grupo, y quizás organicemos una pequeña representación fuera de nuestros muros si las condiciones lo permiten, explica el padre Romanelli, quien además quiere organizar visitas a los enfermos, tanto a los que aún viven en el recinto parroquial como a los que han podido regresar a sus casas, y llevarles a cada uno un pequeño regalo. Para ello está intentando conseguir chocolate a cualquier precio. Eso les hará bien a todos, espera el sacerdote. En los últimos años e incluso antes de la guerra, los patriarcas latinos siempre han tratado de estar cerca de la comunidad católica de Gaza, celebrando la Navidad allí mismo con los feligreses de la Sagrada Familia, unos 10 días antes del 25 de diciembre. ¿Será esto posible en el contexto del alto el fuego? Por ahora una cosa es segura. La cuestión de los permisos de salida que se suelen expedir a algunos cristianos gazatíes para que se reúnan con sus familias fuera del enclave en estos momentos ni se plantea. A la espera de la Navidad, la vida espiritual de la parroquia sigue siendo intensa. Además, desde el alto el fuego se han organizado 3 excursiones al mar. La última, el 21 de noviembre, ofreció un raro momento de evasión a 130 desplazados, ancianos, enfermos y familias. Niños de entre 3 y 5 años, nacidos justo antes de la guerra, vieron el mar por primera vez, cuenta el sacerdote, emocionado y feliz al recordarlo. La escuela también ha reanudado sus clases para 150 niños y adolescentes desplazados, iniciando como buenamente ha podido el año académico 2025-2026. Por desgracia, falta un espacio donde acoger a más alumnos. Las 3 escuelas católicas de Gaza, dañadas durante la guerra, siguen albergando a numerosos desplazados. A día de hoy, el recinto parroquial acoge a unos 450 desplazados, entre ellos 30 musulmanes con discapacidades y una familia musulmana. La mayoría de los cristianos de Gaza, tanto católicos como ortodoxos, también se han reunido allí. Unas 60 personas han logrado alojarse en otros lugares o regresar a sus casas o a lo que aún sigue en pie de ellas, pero siguen acudiendo con regularidad al recinto parroquial en busca de agua o para recargar sus teléfonos. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.